Me siento agradecido a nuestro Padre Celestial porque me da el privilegio de salir al aire y entrar a cada uno de sus hogares o donde quiera que nos estén sintonizando. Mi nombre es John Lopera y les doy la bienvenida a su programa radial La Verdad Presente. Es una bendición, una vez más, que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Agradecemos al Señor y le damos las gracias por su fiel sintonía. Sean cada uno de ustedes, amigos oyentes, pero muy bienvenidos donde quiera que nos estén sintonizando en estos momentos, bien sea a través de la radio, a través de las redes sociales o el internet. Esperamos de que estos programas estén siendo de mucha bendición para cada uno de ustedes. Recuerden, nuestros números de contacto los damos casi siempre al final del programa, pero queremos también recordarles que pueden tener acceso a nuestra página en YouTube, a nuestro canal en YouTube, El Fuerte Clamor. Cuando usted entre, si usted todavía no ha entrado a nuestro canal, allí usted va a poner en la barra de búsqueda El Fuerte Clamor y usted va a ver el predicador de la silueta negra. Ese es nuestro canal. Allí encontrará mensajes a través de video y también cada uno de estos programas que se están subiendo periódicamente a nuestra página. Así que si usted tal vez se perdió un programa en semanas anteriores, allí usted encontrará la lista de cada uno de nuestros programas radiales. También les exhortamos de que ustedes se puedan suscribir a la página para que cada vez que se suba un programa nuevo o un tema nuevo en video, usted recibirá una notificación a través de bien sea su teléfono móvil o a través de su tableta o computadora. Pero como siempre lo hacemos a través de este programa, vamos a hablar de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano, cuerpo, mente y espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Bien, amigos oyentes, en esta hora vamos a continuar una forma de continuación acerca de los minutos de salud que dejamos prácticamente en el tintero y vamos a seguir abundando de este tema específicamente que lo hemos titulado La comida del rey. Hoy sería la parte número 2 y esto es muy importante porque estos minutos de salud que hemos estado presentando durante estas últimas 2 semanas están basadas en una historia maravillosa que se encuentra en la palabra de Dios y específicamente en el libro de Daniel, que tuvo que ver con el profeta Daniel y sus 3 compañeros cuando fueron llevados cautivos por el rey Nabucodonosor a el reino de Babilonia. Vamos a leer un versículo bíblico, por supuesto, ponemos siempre la palabra de Dios de primero, para que así ustedes puedan meditar en estos textos bíblicos. Si desean anotarlos, siéntanse libres de hacerlo. Daniel capítulo 1 y el versículo 8 nos dice así la escritura: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Así que podemos ver aquí un joven fiel a Dios que se llamó Daniel, y no solo él, sino también sus 3 amigos allí en la corte real de Babilonia. O sea, Daniel y sus compañeros pidieron un régimen simple basado en vegetales y agua para beber. Ellos sabían muy bien que la dieta provista por Dios, un régimen sencillo, vegetariano y agua para tomar, sería lo suficiente para tener todos los nutrientes que el cuerpo necesita para disfrutar, por supuesto, de una buena salud. A continuación, amigos oyentes, vamos a ver los beneficios de una dieta 100% vegana, o sea, carente de todo tipo de fuente animal, tal y como lo enseña la palabra de Dios
y como lo practicaron Daniel y sus amigos. Me gustaría volver a leer el texto del libro de Génesis capítulo 1 y el versículo 29. ¿Por qué? Porque verdaderamente en el principio Dios le dio al hombre una dieta 100% vegana. Él sabía que era lo más importante que el cuerpo debía de consumir, o sea, el ser humano. Y Dios sabía, como creador de este cuerpo, de esta máquina perfecta que es el cuerpo del ser humano, Él sabía cuál era el régimen correcto para que este cuerpo se mantuviera en buen estado de salud. Por eso Dios en el principio, inclusive antes de que entrara el pecado, dio esta dieta original. Dice Génesis capítulo 1, versículo 29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Así que el Creador sabía cuál era el tipo de dieta que el ser humano debía de seguir. Pero lamentablemente las personas hoy no quieren hacer caso a estos consejos que están en la palabra del Señor. Y es por eso que vemos tantas personas hoy sufriendo de muchas enfermedades, muriendo jóvenes, inclusive abatidos por enfermedades degenerativas como el cáncer, como ataques al corazón, en fin, enfermedades como derrames cardiovasculares o derrames cerebrales, en fin, y otras enfermedades más. Y lamentablemente estas enfermedades vienen como producto, o la causa de estas enfermedades es prácticamente una mala alimentación. Así que vamos entonces a ver algunos puntos importantísimos que pues nos vamos a beneficiar con ellos siempre y cuando los pongamos en práctica. Este servidor, por la gracia de Dios, lleva poniendo en práctica estos consejos de una vida vegana o una vida vegetariana como la vivieron nuestros primeros padres cuando fueron creados en el Edén, obviamente, y también como la vivían Daniel y sus compañeros allí en Babilonia. Pero ¿qué beneficios? Volvemos y hacemos la pregunta. ¿Trae una dieta 100% vegana o vegetariana? Bien, número 1, esta dieta lucha contra la enfermedad. Una dieta vegana, amigos oyentes, reduce el riesgo de desarrollar enfermedades degenerativas crónicas, tales como la obesidad, la hipertensión, o sea, la alta presión arterial. Muchas personas hoy están sufriendo de alta presión arterial y tristemente están siendo pues prácticamente adictos a pastillas para regular su presión arterial. ¿Por qué? Porque cuando van donde los médicos y los médicos los chequean, le hacen un examen general y se dan cuenta que tiene presión arterial alta, el médico no le dice cambie su dieta o hágase vegetariano. No, simplemente le manda pastillas, drogas. También puede luchar contra la diabetes tipo 2, o sea, esta dieta vegana, debido a que la baja ingesta de grasas saturadas que se encuentra en una dieta natural, como la prescribió nuestro Creador. Estas se encuentran en su mayoría, o sea, las grasas saturadas se encuentran en su mayoría en las carnes ricas en grasas, como por ejemplo la carne roja, carne de cerdo o las aves de corral. Además, en los productos lácteos. Número 2, ¿qué otro beneficio podemos obtener de una dieta 100% natural como Dios la dio en el principio? Bueno, un corazón saludable. ¿Y quién no quisiera tener hoy un corazón saludable? Los veganos no consumen grasas animales ni colesterol, por lo que tienen menos probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Oigan bien, que matan al año a más de 5 millones de personas. Es una cifra muy alta, amigos oyentes. 5 millones de personas mueren al año, estas son las estadísticas, por ataques al corazón, enfermedades cardiovasculares.
Puede incluso, es una dieta 100% vegana, puede incluso revertir algunos de los daños hechos a su corazón haciéndose usted vegano. Número 3, previene el cáncer. Si ustedes no lo sabían, se considera a las dietas veganas como protectoras del cáncer. En particular, una dieta vegana previene algunos tipos de cáncer, entre los que se incluye el cáncer del colon, de mama en las mujeres, próstata en los hombres, estómago, pulmón y el cáncer de esófago. Así que consideremos bien eso, amigos oyentes. Muy importante que nosotros consideremos cada una de estas cosas, porque Dios no se equivocó en el principio. Cuando Dios le dio esta dieta a nuestros primeros padres, Él sabía cuál era la dieta correcta para que el cuerpo humano pudiese vivir carente de enfermedades. Número 4, perder peso naturalmente. ¿A quién no le gusta perder peso hoy en día? Bueno, el seguir una dieta vegana le ayudará a usted, amigo o amiga oyente, a ponerse en forma y puede perder peso sin contar calorías o carbohidratos y sin medir raciones o pasar hambre. Número 5. Adiós a las enfermedades transmitidas por la comida. Este es otro beneficio más de una dieta 100% natural. Según el Control de Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, se diagnostican alrededor de 76 millones de casos de enfermedad transmitida por alimentos. Estos son especialmente peligrosos para los niños, cuyos sistemas inmunológicos pueden no estar lo suficientemente desarrollados como para sobrellevar los peligros de la comida contaminada y los productos a base de carne. El vegano puede evitar algunas enfermedades transmitidas por la alimentación, como la bacteria E. coli, la salmonela y la listeria. En nuestro próximo programa, amigos oyentes, con la ayuda del Señor, por supuesto, vamos a seguir abundando acerca de los beneficios de una dieta tal, o sea, una dieta 100% vegana, natural y como fue prescrita por nuestro Creador. Así que tengamos en cuenta cada uno de estos consejos que ustedes acaban de escuchar. Esperamos con la ayuda del Señor de que ustedes algún día puedan hacer ese cambio. No es difícil hacerlo. Si usted quiere mayor información en cuanto a cómo llegar a ser vegetariano, por ejemplo, o vegano, lo único que usted tiene que hacer es llamarnos o escribirnos. Póngase en contacto con nosotros y nosotros le vamos a ayudar a hacer esos cambios en su dieta. Hágalo por su salud. Dios desea que nosotros vivamos vidas saludables. Él no desea que nosotros suframos de enfermedades, que seamos cristianos enfermos, quejosos, con dolor de cabeza constantemente, tomando pastillas constantemente en la oficina del médico, con artritis, con colesterol alto, con alta presión, o sea, dependiente de pastillas y analgésicos. Dios no desea eso. Dios desea que si ustedes hacen ese cambio en sus vidas, yo sé que su salud va a mejorar proporcionalmente. Bien, en esta hora vamos a entrar entonces de lleno al mensaje, al estudio tan importante que este servidor pues ha preparado para beneficio de cada uno de ustedes, amigos oyentes. Y el título de este tema es Características de los 144,000. En el programa anterior, ustedes recordarán, empezamos a hablar acerca de este número tan especial. Se habla muy poco de estos temas a veces en las iglesias. Muchas personas se me han acercado a mí y me han preguntado quiénes son los 144,000, a quiénes representan. Bien, así que pensemos bien cómo la Biblia describe a este grupo en especial, especialmente el libro de Apocalipsis y específicamente en los capítulos 7 y 14 del libro de Apocalipsis o Revelaciones. Todos los que han de ser parte de los redimidos en el tiempo del fin necesitan ser sellados o recibir el sello de Dios. De eso estuvimos hablando un poco en nuestro programa anterior. Y la palabra de Dios dice que el sello de Dios se encuentra en su santa ley, de acuerdo a Isaías capítulo 8 y el versículo 16. Es por eso
la importancia de la presentación de estos mensajes para esta hora, ya que nos ayudarán a decidir en cuál grupo queremos estar. ¿En qué grupo usted quiere estar, amigo y amiga oyente? ¿En el grupo de los que recibirán el sello del Dios vivo? ¿O en el grupo de los que serán infieles a Dios y recibirán la marca de la bestia y finalmente la ira de Dios, contenida en las 7 postreras plagas, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10, que allí está contenido el mensaje del tercer ángel? Piense, por favor, por un momento, medite en lo que este servidor les está diciendo en esta hora. Vayamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 7 y el versículo 4, nos dice así la palabra del Señor. Y oí el número de los sellados, dijo el apóstol Juan, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para encontrarnos entre los 144,000. Eso va a ser un privilegio muy grande. Vamos a hablar en esta hora acerca de las características de los 144,000. Es importante que nosotros consideremos esto porque los 144,000 que van a ser sellados tienen varias características para poder algún día ser parte de ese grupo tan especial. Vamos entonces a ir analizando específicamente en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Espero que ustedes me acompañen, bien sea en sus Biblias o tal vez anotando cada uno de estos textos bíblicos para que así ustedes los puedan corroborar en sus hogares una vez terminado este programa, o los puedan en su tiempo libre estudiar detenidamente. Vamos a empezar por la característica número 1. Número 1, están en pie sobre el monte de Sión, o sea, los 144,000. Dice Apocalipsis 14:1, la primera parte. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000. Así podemos darnos cuenta que esos 144,000 estaban con el Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Por supuesto, Cristo Jesús. Estaba en pie sobre el monte de Sión con el Cordero. La palabra griega para Sión, tal y como aparece en Apocalipsis 14:1, significa colina de Jerusalén. En griego es Sión, así como suena. La iglesia, bien sea militante o triunfante, dice el diccionario griego de Strong's, de acuerdo al número 4622 y la página 77. Me llamó mucho la atención esa declaración de este diccionario griego, esa definición tan importante que la palabra Sión en Apocalipsis 14:1 también significa la iglesia militante o triunfante. Así que va a haber una iglesia, queridos amigos y hermanos, allí sobre el monte Sión, de pie, con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo Jesús. Esa iglesia, esos 144,000, va a ser un grupo especial que tiene estas características. La iglesia de Dios en la tierra es una con la iglesia de Dios en el cielo. Los creyentes de la tierra y los seres del cielo que nunca han caído constituyen una sola iglesia. Todo ser celestial está interesado en las asambleas de los santos que en la tierra se congregan para adorar a Dios. Vayamos a ver qué nos dice el profeta Isaías, el capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice así: acontecerá en lo postrero de los tiempos, o sea, en los tiempos finales. Estamos viviendo ya en esos tiempos que ustedes creen, claro que sí, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Así que podemos darnos cuenta que la Biblia compara al monte de Sión con el pueblo de Dios, con la iglesia verdadera en el tiempo del fin.
Y es muy importante que nosotros notemos lo que estamos leyendo en el libro de Isaías, específicamente en el versículo 3 del capítulo 2. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que de Sión va a salir la ley y de Jerusalén, que es símbolo del pueblo de Dios, por supuesto, la palabra de Jehová. O sea, esta es una de las características que van a poseer los 144,000 en el tiempo del fin. Número 1, que fueron fieles a la ley moral de Dios, o sea, sus 10 mandamientos. Y número 2, que vivieron de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. Recuerden las palabras de Jesús a Satanás, cuando Satanás le dijo a Jesús en el desierto de la tentación que convirtiera ciertas piedras en pan. Y Jesús, ¿qué le respondió a Satanás? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que estos 144,000 tienen una característica muy peculiar, y es que guardaron la ley de Dios, y número 2, vivieron de acuerdo a toda palabra que sale de la boca de Dios. Es por eso importante que la iglesia que dice ser el pueblo de Dios en este tiempo del fin, debe estudiar cada día la Escritura, la palabra de Dios, y debe de vivir su vida de acuerdo a los principios establecidos en su palabra. Vamos a la característica número 2 de los 144,000. Hoy estamos prácticamente analizando estas características de este grupo especial que ve Juan allí en Apocalipsis capítulo 14, como lo acabamos de leer, y en el versículo 1, que él miró y vio al Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000. La característica número 2 dice que tienen el nombre del Cordero y de su Padre escrito en la frente. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 1 nuevamente, pero la segunda parte. Dice así: y tenían el nombre de él, o sea, del Cordero, y el de su Padre escrito en la frente. La palabra en griego para nombre, como aparece allí en Apocalipsis 14:1, es onoma. Y onoma significa, oigan bien, preste mucha atención al significado, por eso es importante siempre consultar a este diccionario griego de todas las palabras de la Biblia. ¿Por qué? Porque el diccionario nos da la definición correcta cuando nosotros no entendemos una palabra. Esa palabra onoma o nombre en griego significa carácter, oigan bien, significa persona, también significa nombre o significa autoridad, de acuerdo al diccionario griego de Strong's, número 3686 y la página 60. O sea que en la Biblia el nombre tiene que ver con el carácter de la persona que lo recibe, si ustedes no lo sabían. El nombre de Dios está relacionado con su carácter. Vamos a ver algunos ejemplos. En el libro de Génesis, el capítulo 17 y el versículo 5 nos dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Eso es lo que significaba el nombre de Abraham. Por eso Dios le cambió el nombre al patriarca Abraham. Se llamaba primero Abram y entonces después le cambió el nombre por Abraham, que significa padre de muchas gentes. Qué importante. Vamos al libro de Génesis allí mismo, pero el capítulo 33. Otro que también recibió un cambio de nombre fue Jacob. Ustedes conocen la historia cuando Jacob luchó aquella noche con el ángel. Dice Génesis capítulo 33, versículo 28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. La palabra Israel, el nombre de Israel, es vencedor. Podemos ver que Jacob fue un suplantador. Jacob mintió a su padre Isaac. Le quitó prácticamente a través del engaño la primogenitura a su hermano Esaú.
y era un usurpador. Eso era prácticamente lo que significaba Jacob. Ese era el carácter de Jacob: usurpador, ladrón, engañador. Pero cuando Jacob se arrepiente, amigos oyentes, y tiene esa lucha con ese ángel toda la noche, finalmente él es vencedor. Se aferró de Dios, le pidió perdón a Dios, le dijo al ángel, el ángel le decía: suéltame porque raya el alba. Y Jacob le decía: no te soltaré hasta que no me bendijeres. O sea, en otras palabras, hasta que no me perdones, hasta que no me restaures. Y finalmente Dios le cambió el nombre a Jacob de usurpador o de engañador por Israel, que es vencedor. Vamos al libro de Éxodo capítulo 33 y leeremos el versículo 19. Ahí vemos otro cuadro muy importante. Esto fue el cuadro de Moisés y Jehová cuando éste estaba allí en el monte. Dice Éxodo 33, 19, y le respondió, o sea, Jehová a Moisés: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. No se nos olvide el concepto bíblico de Apocalipsis 14:1, por favor, que decía que los 144,000 tenían el nombre de él, o sea, el nombre del Cordero, y el de su padre escrito en la frente. Volvamos a Éxodo 33, 19, la segunda parte. Le dice Jehová a Moisés: y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Vamos a ver qué nos dice más adelante allí mismo en el libro de Éxodo, capítulo 34, y en los versículos del 5 hasta el 7. Vemos que el nombre de Jehová estaba relacionado con su carácter. Noten bien cómo dice la Escritura. Dice Éxodo 34, 5, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, o sea, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. ¿Qué estuvo allí proclamando? El nombre de Jehová. Y pasando Jehová delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ese es el carácter de Jehová, amigos oyentes. Por eso el carácter de Jehová está relacionado con su nombre. Sigue diciendo el versículo 7 de Éxodo 34, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así que la Biblia claramente nos dice que el nombre está relacionado con el carácter. Así que si los 144,000 tienen el nombre del Cordero y de Jehová en sus frentes, quiere decir, en esta segunda característica que estamos estudiando, quiere decir que ellos pudieron alcanzar el carácter de Cristo en sus vidas. Muy importante, vamos a leer otro ejemplo en la Biblia, porque Jesús mismo, cuando estuvo en esta tierra, manifestó el nombre o el carácter de su Padre. Noten cómo dice Juan capítulo 17, versículo 6 y versículo 26. Dice así: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, dijo Jesús. Así que pueden darse cuenta que Cristo estaba hablando del nombre de su Padre. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Como dijimos al principio, la primera característica de los 144,000 es que van a guardar la palabra de Dios. Sigue diciendo Juan 17:6, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos, dice el versículo 26. Así que Cristo, cuando estuvo en esta tierra, reveló el carácter de su Padre, o sea, el nombre de Jehová, porque así lo dice Juan capítulo 14, versículo 9. Le dijo a Felipe las siguientes palabras Jesús: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, que los 144,000 vindicarán el carácter de Dios y el de su Hijo ante el mundo, ante la hueste celestial,
ante los mundos no caídos y ante Satanás y su hueste. ¿Cuántas personas hoy desean ver de los que dicen ser cristianos que en sus vidas, en sus actos, en su forma de hablar, en su forma de comportarse, cuántas personas allí afuera que no conocen tal vez el evangelio desean ver en los profesos cristianos, en el profeso pueblo de Dios, desean ver el carácter del Padre y el carácter del Hijo? Hacemos una pregunta, queridos amigos y hermanos. ¿Cómo podremos revelar el carácter de Dios en nuestras vidas? Es una pregunta muy importante. Bien, vamos a ver qué nos dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Qué hermoso versículo. Así que ¿a quién ustedes y yo tenemos que mirar? Mirar a Dios, mirar a Cristo, mirar el carácter de Cristo. Y cuando nosotros contemplemos el carácter de Cristo a través del estudio de su palabra, nosotros vamos a ser transformados a la imagen y semejanza de Jesús. Es por eso que muchos profesos cristianos poseen caracteres defectuosos. ¿Por qué? Porque siempre están mirando los defectos de sus hermanos o de sus hermanas en la iglesia. Pero tenemos que poner nuestra vista en Jesús. Así lo dice el libro de Hebreos. Dice que debemos de tener puestos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Hay un hermoso libro que se llama El Camino a Cristo. La página 99 de este hermoso libro dice lo siguiente: aunque estemos rodeados de una atmósfera corrompida y manchada, no necesitamos respirar sus miasmas. Antes bien, podemos vivir en la atmósfera limpia del cielo. Podemos cerrar la entrada a toda imaginación impura y a todo pensamiento perverso, elevando el alma a Dios mediante la oración sincera. Aquellos cuyo corazón esté abierto para recibir el apoyo y la bendición de Dios andarán en una atmósfera más santa que la del mundo y tendrán constante comunión con el cielo. Otro hermoso libro que se llama El deseado de todas las gentes, página 630. Es un extraordinario libro, la biografía más hermosa que jamás se haya escrito acerca de la vida de Jesús. Dice así: Cristo dijo, estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuvierais en mí. Este no es un contacto casual, ninguna unión que se realiza y se corta luego. El sarmiento llega a ser parte de la vid viviente, la comunicación de la vida, la fuerza y el carácter fructífero de la raíz a las ramas se verifica en forma constante y sin obstrucción. Separado de la vid, el sarmiento no puede vivir. Así tampoco, amigos oyentes, dijo Jesús, podéis vivir separados de mí. La vida que habéis recibido de mí puede conservarse únicamente por la comunión continua, o sea, es una comunión diaria. No es solamente cada vez que vayamos a la iglesia todos los fines de semana. No, es una comunión continua, diariamente. Sin mí, dijo Jesús, no podéis vencer un solo pecado, ni resistir una sola tentación. Al enseñarnos a pedir cada día lo que necesitamos, tanto las bendiciones temporales como las espirituales, Dios desea alcanzar un propósito para beneficio nuestro. Quiere que sintamos cuánto dependemos de su cuidado constante, porque procura atraernos a una comunión íntima con Él. Eso es lo que el Señor quiere. Para nosotros poder revelar el carácter de Cristo en nuestras vidas, tenemos que desarrollar una comunión íntima con Jesús diariamente, no de vez en cuando, no un día sí y un día no, no una sola vez a la semana, diariamente a través del estudio de su palabra, a través de la oración, a través de la contemplación de la vida de Cristo Jesús. En esta comunión con Cristo, sigue diciendo este hermoso libro, El Discurso Maestro de Jesucristo, página 96, mediante la oración y el estudio de las verdades grandes y preciosas de su palabra, seremos alimentados como almas con hambre,
como almas sedientas, seremos refrescados en la fuente de la vida. Vamos a la característica número 3 de los 144,000. Reciben el sello de Dios en sus frentes. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 7, versículo 3. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea, ahí está hablando del sellamiento de los 144,000. Usted puede leer el capítulo 7 del libro de Apocalipsis y se dará cuenta. Así que los 144,000 van a recibir el sello de Dios en sus frentes. Y el sello de Dios, ya lo dijimos en nuestro programa anterior, ustedes recordarán, está relacionado con su ley moral, o sea, con sus 10 mandamientos. Así lo dice el libro de Isaías, el capítulo 8, versículo 16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Amigos oyentes, esto es un asunto de vida o muerte. No crean que esto es algo que no tiene importancia, porque quizás muchos de ustedes pensarán, bueno, a mí no me interesa saberlo. ¿De qué sirve conocer todas estas cosas? Pero si ustedes se dan cuenta, recuerden que en el cielo los 144,000 Juan los ve sobre el monte de Sión, junto al Cordero. Estaban allí de pie. Por supuesto, esos 144,000 fueron hombres y mujeres fieles a Dios. Fueron personas que estuvieron dispuestos a obedecer cada uno de esos 10 mandamientos, cada uno de esos 10 preceptos, incluyendo el 4º mandamiento de la ley de Dios, que es el sello de Dios, que tiene que ver con la santificación del verdadero día de reposo, el sábado, el 7º día de la semana. Porque noten lo que dice el libro de los Salmos. El salmista David en el Salmo 37, versículo 31 nos dice: la ley de su Dios está en su corazón. ¿Dónde ha de estar esa ley? ¿Dónde Dios quiere sellar esa ley? En tu corazón. Y cuando la Biblia habla del corazón, no se refiere específicamente al órgano que bombea la sangre al cuerpo humano. Se refiere, por supuesto, a la mente, ahí donde Dios quiere colocar su sello en la frente, así como lo ve Apocalipsis capítulo 7 del apóstol Juan en el versículo 3. Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Sigue diciendo el Salmo 37:31, por tanto sus pies no resbalarán. Cuando nosotros tenemos grabado en nuestra mente, sellada en nuestra mente, esa ley moral, esos 10 mandamientos, nuestros pies no van a resbalar. Dice el Salmo 40 y el versículo 8. Noten cómo dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hermoso salmo. Esta es una profecía mesiánica. Cristo, cuando estuvo en esta tierra, guardó perfectamente la ley moral de Dios. O sea que Cristo es nuestro ejemplo. Muchos dicen que son seguidores de Cristo, pero no quieren obedecer sus mandamientos. Dice el libro de Proverbios, el sabio Salomón, el hijo de David. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Qué hermosas palabras. También el profeta Jeremías habla del futuro pueblo de Dios en el tiempo del fin, porque así lo dice el libro de Hebreos también, que vamos a leer ambos textos. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Noten cómo dice: el profeta Isaías no se equivocó cuando él dijo: sella la ley entre mis discípulos. Recuerden que la palabra de Dios es una, y los profetas entre sí no se pueden contradecir. Noten cómo dice Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Muchos piensan que esto era para el Israel antiguo solamente, pero vamos a leer un texto del Nuevo Testamento que hace referencia a estas mismas palabras. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Así que podemos darnos cuenta que la Biblia, cuando habla del corazón, está hablando específicamente de la mente. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Solo Dios, amigos oyentes, reconocerá como su pueblo a aquellos que estén obedeciendo cada uno de esos 10 preceptos de su ley moral. Noten lo que dice el libro de Hebreos, hablando de ese nuevo pacto.
Hebreos capítulo 10, versículo 16, y el libro de Hebreos no está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Hoy el Señor desea sellar su ley en tu mente, en tu corazón, para que tú seas parte de esos redimidos en el tiempo del fin. Cada uno de esos redimidos que van a entrar por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén habrá guardado en su mente, en su corazón, cada uno de esos 10 preceptos de esa ley moral. En el cielo, amigos y hermanos, no entrará ni un solo transgresor de la ley moral de Dios. Porque si un solo transgresor entrase al cielo, entonces Dios tendría que dejar entrar nuevamente a Satanás y a todos sus ángeles, tendría que dejar entrar a todos los habitantes de Sodoma y Gomorra y a todos los habitantes del mundo antidiluviano y a todos los impíos de todas las generaciones. Solamente entrarán allí aquellos que fueron fieles a Dios y que guardaron sus mandamientos. Vamos a la característica número 4 de los 144,000. Dice que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a leer el texto, Apocalipsis 14:4. Dice, estos son, refiriéndose a los 144,000, por supuesto, los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Vamos a empezar a hablar de la palabra contaminaron. En griego es moluno. Y moluno significa ensuciar, manchar o contaminar, de acuerdo al diccionario griego de Strong's, número 3435 y la página 56. Así que podemos darnos cuenta que estos 144,000 no mancharon su carácter, no se ensuciaron, no se contaminaron. Y dice que no se contaminaron con mujeres. Vamos a ver qué significa eso, pero empecemos primero con la palabra contaminar, porque esta es una característica muy importante de estos 144,000. El libro de Apocalipsis, el capítulo 3, versículos 4 y 5, noten cómo dice, pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado. Ahí está uno de los significados de esa palabra moluno, que es contaminar, es manchar, contaminar o ensuciar. Dice, no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere, dice el versículo 5 de Apocalipsis 3, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Las vestiduras en la Biblia significa el carácter de la persona que posee ese carácter puro y sin mancha. Esta va a ser la condición de los redimidos en el tiempo del fin. No han manchado sus vestiduras, o sea, no han vivido una vida en pecado. Y nosotros sabemos, de acuerdo a la Biblia, 1 Juan 3:4, que la palabra pecado es transgresión de la ley de Dios. O sea que estas personas, estos 144,000, vivieron una vida de obediencia perfecta a la ley moral de Dios. No se contaminaron con el pecado, no mancharon sus caracteres, sus vidas con el pecado, o sea, con la transgresión de la ley de Dios. Dice que son dignas de estar en el reino de los cielos, digna de estar delante de la presencia del trono de Dios, digna de estar en pie sobre el monte Sión junto al Cordero. Por eso tenemos que vencer, amigos oyentes. ¿Vencer qué? Vencer el pecado, vencer el mundo. Por eso decía el versículo 5 de Apocalipsis 3, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Esas vestiduras blancas representan la justicia pura de Cristo Jesús. O sea, Cristo, su justicia. Y dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Todos aquellos que estén escritos en el libro de la vida tendrán acceso al reino de los cielos. La otra palabra que aparece en Apocalipsis 14:4 son mujeres. Y en griego, esa palabra mujeres es guné, y significa mujer, esposa o casado, de acuerdo al diccionario griego de Strong's,
número 1135 y la página 19. Pero vamos a ver qué representa esas mujeres en la Biblia. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 habla de una mujer casada. Bien, dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Oh, amigos oyentes, esto es importante porque la esposa de Apocalipsis 19:7 representa ¿a quién? Representa a la iglesia de Cristo pura, que estará presente en las bodas del Cordero. Así que podemos darnos cuenta de que estos 144,000, al no contaminarse, o sea, no manchar sus vestiduras de pecado, al no contaminar sus caracteres con mujeres, nos está diciendo algo muy importante. Pero vamos a leer otro texto más para así poder entender bien este asunto. Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 8 dice así: y a ella, o sea, a la iglesia de Cristo, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. O sea, ese lino fino representa la justicia de Cristo. Así es que tiene que estar vestida esa iglesia, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Muy importante, o sea, una vida de justicia van a estar viviendo esos justos en el tiempo del fin, o sea, una vida de obediencia a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en el Salmo 119 y el versículo 172 dice: todos tus mandamientos son justicia. Vamos a ver qué nos dice el libro de Efesios capítulo 5, hablando de esa mujer, hablando de esa iglesia cristiana, esa iglesia de Cristo, la novia del Cordero o la esposa del Cordero. Efesios 5 del 25 al 27 nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Se dan cuenta, amigos oyentes? La palabra de Dios no se contradice. Los que nos contradecimos a veces somos tal vez nosotros, pero la leíamos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 4, que Dios tenía un grupo de personas en Sardis que no habían manchado sus vestiduras y iban a andar con Cristo en vestiduras blancas. O sea, esa mujer que es la iglesia, es una iglesia pura. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. Una iglesia que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que es santa y sin mancha. Noten lo que dice 2 Corintios capítulo 11 y el versículo 2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Qué importante, es muy importante que nosotros entendamos eso, porque una de las características de los 144,000 es que son vírgenes, no se contaminaron con mujeres. ¿Qué significa eso? Ya lo vamos a ver. La palabra en griego para vírgenes, como aparece en Apocalipsis 14:4, la tercera palabra es parcenos y significa soltera, hija no casada, virgen o doncella, de acuerdo al diccionario griego de Strong's, número 3933 y la página 64. ¿Qué significa eso? Bueno, 1 Corintios capítulo 7 y el versículo 34 nos dice: hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella, o sea, la virgen. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. O sea, amigos oyentes, al ser los 144,000 vírgenes, significa que estos fieles están dedicados completamente o estuvieron dedicados completamente al servicio del Señor, que han renunciado completamente a los pecados y completamente al mundo. Por eso dice la Biblia que son vírgenes y no se contaminaron con otras mujeres. Y en la Biblia, en profecía bíblica, las mujeres son iglesias, o sea que poseyeron una fe pura, no se contaminaron con iglesias que habían apostatado de la verdad. Dice 2 Corintios capítulo 11 y el versículo 2:
porque os celo con celo de Dios. Volvemos y lo repetimos. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Así que recordemos siempre esos textos bíblicos porque es muy importante, porque los 144,000 van a ser una iglesia pura, una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. No se contaminaron, por eso dice que son vírgenes. Eso significa que pues vivieron de acuerdo a la pureza y a la santidad de Dios. Muy importante, renunciaron a todo lo que es el mundo, como decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 7:34, la casada tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido, pero la doncella, o sea, la virgen, tiene cuidado de las cosas del Señor. O sea, estos 144,000 al ser vírgenes quiere decir que renunciaron a todo lo que es el mundo y a todo lo que es el pecado. Yo sé que muchas personas nos están escuchando en esta hora y tal vez estarán pensando, eso es imposible. Yo he tratado muchas veces de vencer ciertos pecados y no he podido. Bueno, amigo oyente, amiga oyente, denle la oportunidad a Jesús. Tiene que haber una entrega completa a Jesús si queremos obtener la victoria sobre nuestros pecados. Recuerden que Cristo, de acuerdo al libro de Efesios, que lo acabamos de leer, Efesios 5:25 al 27, Él viene a buscar una iglesia gloriosa, una iglesia que no tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que es santa y sin mancha. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar a esta tierra por segunda vez, si usted no lo sabía. Vamos a la característica número 5 de los 144,000. Dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis 14:4 nos dice, la segunda parte, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. La palabra en griego para siguen es akolousdeo, y significa estar en el mismo camino, oigan bien, acompañar, seguir a o alcanzar, de acuerdo al diccionario griego de Strong's, número 190 y la página 4. ¿Qué significa eso? Estar en el mismo camino. ¿En el camino de quién deben estar los 144,000? En el camino del Cordero, por supuesto, en el camino de Jesús. Yo sé que muchas de las personas que me están escuchando en esta hora pueden levantar la mano y decir que ellos son cristianos y que creen en Cristo, pero ¿estamos transitando por el mismo camino de Jesús? Esa es la pregunta que usted se tiene que contestar. Noten lo que dice Juan capítulo 10, versículos 4 y 27. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, o sea, el pastor va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ahí está, seguir a, de acuerdo a esa palabra en griego, siguen, en Apocalipsis 14:4. Dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Estamos oyendo nosotros la voz de cuál pastor? ¿El pastor de su iglesia, amigo oyente, amiga oyente? ¿O está usted escuchando la voz del buen pastor, del pastor del Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice que las ovejas, las verdaderas ovejas, oyen la voz del verdadero pastor que es Cristo Jesús. Y el pastor, que es Jesús, conoce a sus ovejas. Y dice la Biblia, y mis ovejas me siguen. Vamos a leer otro texto, Juan capítulo 12. Versículo 26 dice así, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué importante. Los 144,000 se dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. Esto significa que estuvieron dispuestos a servir solo a Cristo, por medio de la obediencia a su palabra y a sus mandamientos. ¿Qué dice el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 6? Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. ¿En qué senda usted y yo debemos de caminar?
¿En qué camino usted y yo debemos de caminar? ¿Por qué? Porque la palabra siguen, en griego, como ya lo dijimos, significa estar en el mismo camino. ¿En cuál camino quiere el Señor Jehová hoy, amigo oyente, amiga oyente? Desea Jehová que usted y yo caminemos en el camino de la obediencia a sus mandamientos. Dice el libro de los Salmos, Salmo 119 y el versículo 32, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Esa es la senda que caminaron los 144,000. Por eso dice que siguieron al Cordero por donde quiera que iba. Nosotros tenemos que aprender esa lección hoy. No podemos seguir a hombres, porque aquellos que están siguiendo a líderes religiosos, aquellos como la nación judía que siguieron a los líderes de la nación judía, se van a perder. Y este es el llamado para ti, amigo y amiga oyente que me escucha en esta hora. El llamado es que sigamos al Cordero por donde quiera que va, pero la senda por la cual el Cordero transita es la senda de la obediencia a sus mandamientos. Característica número 6 de los 144,000 en los minutos que nos quedan. Dice que fueron redimidos entre los hombres. Dice Apocalipsis 14:4. Estos fueron redimidos de entre los hombres. La palabra en griego para redimidos es agorazo y significa ir al mercado, comprar o redimir. De acuerdo al diccionario griego de Strong's, número 59, la página 2. Dice el libro de Apocalipsis, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Cristo nos compró con su preciosa sangre. Para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Nosotros estábamos en propiedad de Satanás, amigos oyentes. Nosotros le pertenecíamos a Satanás, pero Cristo Jesús vino a esta tierra, murió por ti y por mí en la cruz del Calvario y compró nuevamente, nos redimió, nos compró de las manos de Satanás. Por eso tenemos que darle gracias a Jesús, porque Jesús compró nuestra salvación cuando entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Dice 1 Corintios capítulo 6 versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos a quedarnos allí porque tenemos mucho material que abundar en nuestro próximo programa, así que vamos a continuar con esta importantísimas características de los 144,000 y vamos a entrar a otro campo que no hemos tocado relacionado con los 144,000 y es de mucha importancia que nosotros lo analicemos. Amigos oyentes, un llamado que el Señor nos hace en esta hora, les hace a ustedes que me están escuchando en estos momentos. El llamado se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si usted desea escribirnos, escríbanos el Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, Riverview, Florida, y el área postal 33569. O sea, comunicarse con nuestro ministerio, nos puede llamar al siguiente número de teléfono: 484-6418, 484-6418 con el código de área 813. Si desea visitarnos en nuestra iglesia local, visítenos, Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Avenida Hoover, Tampa, Florida, 33614. Si desea pasar por nuestra mesa de literatura cristiana gratis en el Flea Market o en el Pulguero de la calle 22, dentro del Pulguero, frente a la cafetería, tenemos una mesa allí. Visítenos y allí podrá obtener literatura cristiana muy importante para leer. Amigos oyentes, nos resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía y si Dios nos da la vida, nos veremos pues en nuestra próxima intervención.